Nadie puede vivir con 67 pesos al día en México, sin embargo, ese es el salario mínimo vigente en la zona A del país. Se trata del índice más bajo de los países que conforman la OCDE. En la actualidad el salario mínimo sirve para muchas cosas, menos para ser un indicativo salarial. Es por ello que la propuesta del jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de incrementar el salario mínimo es inobjetable. El problema es que el salario mínimo se usa para muchas otras cosas, desde el establecimiento de multas hasta para mover los índices de aumento salarial promedio en los contratos colectivos de trabajo, y un incremento sustancial de este puede desequilibrar muchos sistemas económicos y salariales, creando el efecto contrario al deseado. Así lo planteó en el Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico el subsecretario del Trabajo, Rafael Lavante. Dijo que el análisis del incremento al salario mínimo no se trata de un asunto de popularidad ni de encuestas electorales, sino de variables económicas y efectos positivos y reales de la economía de los ciudadanos y de todos los mexicanos. Apuntó que el hecho de ganar más dinero no significa que alcanzará para comprar más. Miguel Ángel Mancera apuntó que asume su responsabilidad de convocar para reconocer este problema y dijo que en el país deben aumentar los salarios si se quiere incentivar la producción, el mercado y la calidad de vida. Apuntó que el tema de los salarios, y en particular del salario mínimo, tiene un rezago de 35 años, que ha generado pérdidas del 77% en el poder adquisitivo para los habitantes de la Ciudad de México. Por ello habló de la necesidad de incrementar el salario mínimo de 67 pesos con 29 centavos a por lo menos 87 pesos. Inicialmente el jefe de gobierno había anunciado la necesidad de incrementar a 171 pesos, valor que ha otorgado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social a la canasta básica ampliada. Pero ahora plantea incrementos graduales a 10 años hasta equiparar el salario mínimo con la canasta básica. El jefe de gobierno también rechazó que se trate de incrementar el salario mínimo por decreto. Dijo que se trata de escuchar voces nacionales e internacionales para alcanzar un consenso y concretar una política de recuperación del salario mínimo con el respaldo del gobierno federal y las diferentes fuerzas políticas. Para los empresarios, el incremento del salario mínimo tampoco puede hacerse por decreto, pues generaría, dicen, problemas de costos para las empresas. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, el aumento de los salarios debe ir acompañado de productividad y de políticas de recuperación de empleo. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el salario mínimo en México está por debajo de la línea de pobreza per cápita y tiene bajo poder adquisitivo respecto a otros países latinoamericanos. Es por ello, dice, que se debe trabajar en la disminución de la desigualdad. Los salarios deben crecer, pero también la calidad de vida. Deben mejorar el transporte, la educación, la salud y la seguridad pública. De poco sirve que se incremente el salario si la gente debe gastar una parte sustancial del mismo en transporte malo, inseguro e ineficiente. De poco sirve si los padres deben pagar escuelas privadas, buenas, malas o regulares. O si los servicios de salud no son gratuitos o por lo menos accesibles. Los salarios mínimos en la Ciudad de México se ubican dentro del grupo de ciudades con los salarios por hora más bajos en el mundo. El Distrito Federal está por debajo de Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Santiago de Chile, de acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal. El reporte también revela que México ocupa el último lugar en salario mínimo por hora, según un ranking de 26 países. El valor del salario mínimo en México se encuentra incluso por debajo de Haití y Venezuela. Mientras que el promedio del pago mínimo por hora a nivel nacional, basado en datos de la OCDE, apenas alcanza los $0.6, cifra que ubica a México por debajo de países como Chile, Estonia, República Checa, Hungría y Turquía. Hay 6.700.000 mexicanos que ganan el salario mínimo y 12 millones los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Son millones a los que apenas les alcanza para sobrevivir.